Sumérgete en un espacio donde los sueños se convierten en conocimiento. Esta noche atenuaremos las luces, dejaremos a un lado nuestras preocupaciones y nos embarcaremos en un viaje mágico. Donde las fronteras entre realidad y ficción se difuminan, donde misteriosas criaturas se esconden en las sombras de los bosques y siluetas de antiguos monstruos brillan en las profundidades del mar. Hablaremos de criaturas míticas, aquellas a las que la gente temía, veneraba o simplemente imaginaba. ¿Por qué la humanidad lleva miles de años contando historias sobre ellas? ¿Qué significan para las distintas culturas? O tal vez haya algo más detrás de ellas. Si no quieres perderte historias sobre mundos misteriosos, suscríbete a nuestro canal. Cúbrete con un suave play y disfruta, que empezamos. Capítulo 1. El monstruo del lago Ness, leyenda, historia y búsqueda. Cuando se habla de criaturas míticas, inmediatamente nos imaginamos dragones, centauros, sirenas. Pero entre ellos hay uno especial, el lago Ness o, como se le llama cariñosamente, Nessie. Esta criatura se ha convertido en uno de los fenómenos misteriosos más famosos de nuestro tiempo. El lago Loch Ness es enorme, profundo y oscuro, y se dice que esconde algo más que peces o algas. ¿Por qué exactamente fue el lago Ness el lugar de nacimiento de semejante leyenda? ¿Qué esconden sus oscuras profundidades? Y, lo más importante, ¿existe realmente el monstruo o es solo producto de la imaginación popular? La primera mención escrita de la misteriosa criatura del lago Ness se remonta al siglo VI. Cuenta la leyenda que San Columba, un famoso monje misionero que predicó el cristianismo en Escocia, se encontró con un enorme monstruo en el agua que amenazaba al sobrino del rey. Columba desterró a la bestia, diciéndole que no hiciera daño a los humanos. Esta historia se conserva en las crónicas medievales, pero, por supuesto, contiene mucho simbolismo y no puede servir como relato exacto. Entonces, ¿por qué una leyenda que se originó hace tanto tiempo cobró nueva vida solo muchos siglos después? El interés por el monstruo del lago Ness no resurgió hasta finales del siglo XIX, coincidiendo con el desarrollo del turismo y la difusión de los medios impresos. En 1933, el periódico Inverness Courier publicó un artículo en el que se hacía referencia a un extraño animal en el lago que había sido visto por los lugareños. Esto se convirtió en una auténtica explosión de interés público. Desde entonces, se ha sucedido una oleada de informes sobre avistamientos misteriosos. La famosa foto de 1934, la fotografía del cirujano. Uno de los testimonios más famosos de la existencia de Nessie fue una foto tomada en 1934 por Robert Kenner, un cirujano local. En ella se veía un cuello largo que sobresalía del agua y una cabeza pequeña. La foto se publicó en un periódico y se convirtió en una sensación instantánea. Décadas más tarde, sin embargo, se especuló con la posibilidad de que la fotografía fuera falsa, tal vez un modelo de juguete o algo similar. Muchos investigadores y fotógrafos han intentado reproducirla, pero nunca se ha demostrado su autenticidad. Sin embargo, esta foto se convirtió en un icono. Inspiró a miles de personas a creer en la existencia de Nessie. A lo largo de las décadas han aparecido muchas otras descripciones y fotografías. Y aquí algunos ejemplos. George Spotswood, 1951, fue uno de los primeros fotógrafos que afirmó haber visto y capturado al monstruo. Sus fotos mostraban manchas oscuras y formas indeterminadas, lo que suscitó el debate sobre si se trataba de un animal, de olas o incluso de algas. Travis Waldron, 1972, un piloto que sobrevolaba el lago Ness, vio un cuerpo alargado flotando bajo el agua.
Lo describió como una criatura de gran tamaño que parecía una serpiente marina. Su relato añadió nuevos detalles a la leyenda. Imágenes de vídeo modernas, en las últimas décadas, con el avance de la tecnología, han empezado a aparecer vídeos y ecosondas que supuestamente han grabado objetos insólitos en las profundidades del lago Ness. Sin embargo, estos materiales suelen ser cuestionables debido a su mala calidad o a posibles errores técnicos. ¿Por qué nos gustan tanto las historias de Nessie? Las historias del lago Ness tocan varios arquetipos humanos: el anhelo de lo desconocido, el deseo de creer en lo milagroso, lo místico y lo inexplicable. La gente suele contar estas historias como parábolas crípticas que dan esperanza de que aún hay misterios en el mundo. Además, la leyenda está estrechamente ligada a la identidad nacional escocesa y a la cultura local, lo que la convierte no solo en un misterio científico, sino también en parte de la tradición. Por supuesto, los científicos no podían mantenerse al margen de una historia tan mediática. Desde que se despertó un interés masivo por Nessie, se han llevado a cabo numerosas investigaciones. Buscando en el fondo del lago. En las décadas de 1970 y 1980, los expertos utilizaron ecosondas y cámaras submarinas para estudiar el fondo del lago Ness. Algunos de los datos mostraron objetos de gran tamaño, pero nadie pudo confirmar que se tratara de seres vivos. Algunos especularon con la posibilidad de que las señales fueran enjambres de peces, árboles hundidos o una topografía inusual. Hay varias hipótesis principales sobre quién o qué es este monstruo. El plesiosaurio prehistórico es una antigua criatura reptil marina que sobrevivió hasta nuestros días. Esta idea es popular en la cultura popular, pero biológicamente muy poco probable, ya que los plesiosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años y se necesitan muchos más individuos para mantener una población. Peces enormes o anguilas. Algunos científicos creen que la evidencia de los avistamientos puede deberse a grandes ejemplares de anguilas u otros peces de gran tamaño que pueden dar la falsa impresión de que se trata de un monstruo. Ramas y algas flotantes, fenómenos naturales que pueden parecer objetos en movimiento. Ilusiones ópticas y errores de percepción, el viento, las olas y la luz pueden dar la impresión de formas misteriosas. Muchos investigadores y escépticos señalan que los relatos sobre Nessie suelen ser contradictorios, incompletos y no están respaldados por pruebas objetivas. La falta de fotos claras y de restos físicos hace dudar de la realidad del monstruo. ¿Por qué continúa la historia? A pesar de la falta de pruebas rigurosas, la historia del lago Ness sigue viva. El turismo en la zona del lago prospera y las historias sobre Nessie inspiran a artistas, escritores y cineastas. Además, cada año aparecen nuevas pruebas y avistamientos, lo que genera debates interminables. Quizás sea este enigmático equilibrio entre creencia y duda lo que hace tan atractiva la historia del lago Ness. La pregunta sigue siendo, ¿qué acecha en las profundidades del lago Ness? ¿Monstruo o espejismo? ¿Misterio o producto de la imaginación colectiva? Capítulo 2. Sasquatch. ¿Dónde se esconde el antiguo secreto? El Bigfoot es una de las imágenes más misteriosas y controvertidas de la mitología moderna. Se le llama de diferentes maneras: Yeti en el Himalaya, Bigfoot en Norteamérica, Almastí en las montañas del Cáucaso, Yaren en Australia. Pero la esencia es la misma: un ser misterioso, bípedo, cubierto de gruesa lana, una criatura parecida a una mezcla de hombre y simio, que evita los encuentros con la civilización, pero que a veces, como si fuera a propósito, deja huellas. ¿Qué es esto? Un homínido arcaico que ha sobrevivido hasta nuestros días. ¿Una ilusión colectiva?
¿O una proyección psicológica del miedo a lo salvaje? No tenemos respuestas definitivas, pero repasemos algunos de los casos más misteriosos registrados en las últimas décadas. 1951, Himalaya. Huellas en el hielo. Uno de los primeros casos que causó sensación internacional fue la expedición de Eric Shipton, un alpinista británico. Mientras escalaba el glaciar Menlung, él y sus compañeros descubrieron una cadena de enormes huellas sobre la nieve, similares a las humanas, pero de unos 33 centímetros de tamaño y con la clara impresión de un pulgar, fuertemente desplazado hacia los lados como en los primates. Las fotos dieron la vuelta al mundo. Algunos las consideraron una prueba de la existencia de Bigfoot, otros, el juego de las sombras y la nieve derretida. Sin embargo, desde entonces, son las huellas las que se han convertido en el principal argumento a favor de la existencia de Bigfoot. 1967, Estados Unidos. Meseta de Bluff Creek y el vídeo de Patterson Gimlin. Quizá la prueba más famosa sea un breve vídeo de 16 milímetros filmado por Roger Patterson y Bob Gimlin en el norte de California. Muestra a una criatura cubierta de lana que camina confiada por un arroyo y que, según los autores, medía unos 2,5 metros. La criatura, ahora conocida como Patty, se da la vuelta y mira directamente a la cámara. Este giro de cabeza se ha convertido en una toma icónica. Los expertos llevan décadas debatiendo si es falsa o no. Algunos sostienen que se trata de un hombre con traje. Otros sostienen que las características anatómicas de los movimientos, especialmente la rotación de los hombros y la estructura de las caderas, son demasiado creíbles. 1972, Pamir. Expedición soviética y la cueva de Almaty. En la URSS, la búsqueda de Bigfoot también fue activa. En las montañas del Pamir, un grupo dirigido por el biólogo Boris Porshnev encontró, según ellos, no solo huellas, sino también refugios temporales ahuecados en arcilla como si hubieran sido construidos por alguien inteligente pero sin herramientas. Grabaron sonidos prolongados distintos de cualquier grito animal conocido. También hubo avistamientos nocturnos, siluetas altas que observaban desde lejos y se escondían rápidamente al acercarse. Sin embargo, como en otros casos, no se han conservado fotografías y las muestras de lana eran demasiado fragmentarias para analizarlas con precisión. 2007, Georgia. Aldeas de Solokhauli. En la zona del pueblo de Solokhaul, cerca de la frontera con Abjasia, los residentes locales afirmaron que durante varias semanas habían observado una extraña criatura que se acercaba a una masa de agua por la noche. Una noche, un hombre afirmó haberla encontrado en el bosque a una distancia de 10 metros, alta, peluda, con respiración agitada y ojos muy expresivos. La criatura no se mostró agresiva y se alejó rápidamente. Curiosamente, durante el mismo periodo se registraron emisiones de radón y ligeros temblores sísmicos en la región. ¿Está esto relacionado con los avistamientos? ¿O solo una coincidencia que alimenta la fantasía? 2012, Siberia. ADN de Bigfoot. Científicos dirigidos por Igor Burtsev informaron de que habían encontrado pelos de un supuesto Bigfoot en la región de Kemerovo. Los enviaron a analizar el ADN. Los resultados fueron inesperados. La muestra contenía indicios de un primate desconocido, pero también un componente humano. Los escépticos apuntaron a una posible contaminación. Pero, ¿y si realmente se trata de un híbrido? ¿Un descendiente de una subespecie extinguida hace tiempo? ¿Por qué seguimos buscando? ¿Por qué no muere el tema de Bigfoot? ¿Por qué cada cultura tiene su propio espíritu del bosque o gigante? Quizás sea un arquetipo, el recuerdo de la humanidad de una época en la que no estábamos solos,
en la que otras especies de homínidos vivían cerca, en densos bosques, denisovanos, neandertales, hobbits de la isla de Flores. O tal vez, algunos de ellos permanecieron. Capítulo 3. Chupacabras. La bestia de la niebla. Cuando cae la noche y el viento agita las ramas un poco más fuerte, en algún lugar de los oscuros rincones de la imaginación, se despiertan antiguos temores. Monstruos que nunca se han visto, pero de los que todo el mundo ha oído hablar. Una de esas criaturas es el chupacabras, cuyo nombre se traduce como pastor de cabras, o, literalmente, chupador de cabras. Una criatura que ha entrado en el folclore de Latinoamérica, es como si surgiera de la niebla para instalarse para siempre en nuestras leyendas. ¿O es nuestra realidad? El chupacabras es un fenómeno que, a pesar de su corta edad, ha adquirido tantos rumores, historias y evidencias, que se ha ganado un estatus casi de culto entre los criptozoólogos. Pero, ¿qué es esta criatura? ¿Por qué apareció exactamente en los años 90 y qué se esconde tras su intimidante imagen? La primera mención oficial del chupacabras data de 1995. Es relativamente reciente si se compara con las leyendas de hombres lobo, vampiros o Bigfoot. En la localidad de Canóvanas, en la isla de Puerto Rico, los vecinos empezaron a encontrar ganado muerto, sobre todo cabras, gallinas y ovejas. Los animales no solo estaban muertos, sino que sus cuerpos tenían un aspecto extraño, sin una sola gota de sangre, con 2 o 3 agujeros pequeños y uniformes en el cuello o el pecho. Era como si algo los hubiera succionado. Las historias se extendieron rápidamente. La gente empezó a hablar de una criatura gris y delgada con ojos rojos, garras y pinchos en la espalda. Se movía de forma extraña, como una serpiente o saltando como un canguro. Algunos decían que emitía sonidos agudos e inhumanos. Algunos creían que podía volar o desaparecer. Al principio, no se creía en el chupacabra. Se pensaba que era solo pánico, coincidencia, tal vez, las travesuras de los perros salvajes o incluso satanistas. Pero el número de informes creció. Y con ellos, el miedo. Rápidamente, los rumores se extendieron a otros territorios, República Dominicana, México, Chile, Argentina y, por último, al sur de Estados Unidos, especialmente a Texas. Por todas partes aparecían las mismas historias: ganado muerto, sangre chupada, huellas, sonidos extraños en la noche, ojos en la oscuridad. A veces, la silueta de un fugitivo. Curiosamente, según el país, las descripciones del chupacabras variaban ligeramente. En algún lugar era una bestia bípeda de piel gris y pinchos. En otros era casi un alienígena con una cabeza enorme y ojos negros. Y en otros casos, un perro sin pelo con piel dolorosa, una lengua larga y colmillos. Estas diferencias han dado pie a la teoría de que en realidad existen varias especies del chupacabra, o que es una sola criatura capaz de cambiar de forma. O tal vez solo diferentes interpretaciones del mismo miedo. Algunos antropólogos dicen que se trata de la típica histeria colectiva. Cuando una persona contaba una historia, otras empezaban a interpretar cualquier rareza en su patio trasero a través del mismo prisma. Y entonces las historias fueron recogidas por la prensa. Pero si era verdad, ¿por qué todo parecía tan físico? ¿Por qué los cuerpos de los animales estaban realmente deshidratados y no solo mutilados por depredadores? ¿Por qué los veterinarios encontraron heridas punzantes sin signos de lucha? Toda historia mística tiene quienes intentan desacreditarla. Y el chupacabras tuvo muchos de ellos. A principios de la década de 2000, zoólogos y biólogos llevaron a cabo varias investigaciones.
Observaron que la mayoría de los animales supuestamente succionados seguían teniendo sangre en el cuerpo, solo que fluía hacia abajo debido a la posición del cuerpo. Una mordedura que parecía una herida punzante podía ser en realidad las marcas de los colmillos de un coyote o un perro. Y los agujeros planos son lo que parecen las mordeduras cuando muerden tejidos blandos. Más tarde, también se capturó a los culpables, coyotes sin pelo que padecen de modecosis, una enfermedad de la piel que hace que el animal pierda el pelo y tenga un aspecto muy doloroso. Su piel se vuelve gris, fina y ulcerada. Estos animales parecen realmente alienígenas. Pero incluso con esta explicación, quedaban interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué los coyotes o los zorros beben sangre en lugar de comer carne? ¿Por qué matan con tanto cuidado y no tocan el cadáver? ¿Por qué muchos testigos están seguros de haber visto algo diferente? Curiosamente, la imagen del chupacabras coincide en gran medida con la imagen del alienígena de la película Species, que se estrenó en 1995, solo un par de meses antes de los primeros informes. En la película había una heroína, un híbrido de humano y alienígena con el pelo de punta, la piel gris y una mirada hipnótica. La imaginación humana, impresionada por la película, ¿produjo por sí misma una proyección del miedo sobre hechos reales? O tal vez, por el contrario, la película se inspiró en rumores que empezaron a circular a mediados de los 80, pero que no llegaron a los medios de comunicación. Algunos investigadores sugieren que el chupacabras es un nuevo mito para nuevos tiempos. Si antes la gente temía a los vampiros, las brujas y los demonios, ahora están de moda los extraterrestres, los mutantes y las bestias creadas por la tecnología. En este sentido, el chupacabras es nuestra sombra colectiva, una imagen a través de la cual expresamos ansiedad ante lo desconocido, ya sean desastres medioambientales, genéticos, mutaciones, guerras o invasiones. Los partidarios de la teoría de la conspiración creen que el chupacabras no es una criatura natural. Es el resultado de un experimento, posiblemente militar, tal vez biológico. Incluso hay rumores de que fue liberado accidentalmente de una de las bases secretas de Puerto Rico, donde trabajaban con armas biológicas. O quizás sea una criatura alienígena que vino en misión de reconocimiento y se alimenta de sangre animal. O incluso un biorobot abandonado para recoger muestras de ADN. ¿Fantástico? Sí, pero si estuvieras en la piel de esos granjeros que vieron algo en los faros por la noche, probablemente también tendrías tus dudas. Capítulo 4, El unicornio, sombra del bosque y Light. Entre las susurrantes páginas de los cuentos, reabriremos uno de los capítulos misteriosos, el de una criatura que los zoólogos no han conocido, pero con la que los poetas han soñado. Hablaremos del unicornio, no de un mito, sino de algo que vive en algún lugar entre las representaciones del mundo antiguo, las crónicas medievales y los sueños más profundos de la humanidad. Las primeras menciones de unicornios nos llevan muy atrás, a la antigüedad. Incluso los antiguos griegos escucharon historias sobre un asno salvaje, que vivía en algún lugar de Oriente, con los persas o los indios. El historiador Ctesias, que vivió en el siglo V a.C., escribió sobre una bestia con cuerpo de caballo blanco, ojos azules y un cuerno brillante como un diamante. Estaba seguro de que se trataba de un animal real, pero muy raro. Más tarde Plinio el Viejo añadirá a esta descripción: unicornio, increíblemente rápido, feroz, y solo una chica virgen puede domarlo. Pero ya aquí hay una contradicción. Por un lado, tenemos ante nosotros una bestia poderosa y peligrosa. Por otro lado, es un símbolo de inocencia y pureza, que solo se somete a la ternura. ¿Por qué?
La Europa medieval convierte finalmente al unicornio en símbolo de virtud. Adorna escudos de armas, vidrieras, miniaturas. En los libros es la encarnación de Cristo, el alma pura, la nobleza. Se creía que el cuerno del unicornio neutralizaba el veneno. Por eso los nobles ricos soñaban con tenerlo, aunque fuera en forma de alicornio, traído por comerciantes del norte. Spoiler. Probablemente era un colmillo de narval. Pero nadie tenía prisa por sacar a la luz esta creencia. La gente quería creer. En un mundo lleno de enfermedades, guerras y miedo, querían creer que existía algo bello, puro, algo que no podía ser sometido por la fuerza bruta, solo por un corazón sincero. Los monjes dibujaban unicornios en los libros del monasterio, los caballeros los cosían en sus capas. En los dibujos se escondía en el bosque, corría por la arboleda plateada hasta que encontraba a la elegida, la muchacha de ojos bajos, con la palma de la mano extendida sin miedo. Allí se agachaba, apoyaba la cabeza en su regazo y se quedaba dormido. Se conserva una notable serie de tapices del siglo XVI, La caza del unicornio. Muestran una escena misteriosa. Primero la bestia es perseguida por hombres con perros, luego se esconde en un jardín donde la encuentra una muchacha y, por último, es atada y domada. ¿De qué se trata? ¿Una alegoría del amor? ¿Una pérdida de la inocencia? ¿O una confesión? Solo puedes atrapar un milagro si él quiere. Los tapices están llenos de detalles, árboles, flores, pájaros. Todo está pintado con ternura. El unicornio es blanco, grácil, no agresivo, sino escurridizo. Es como un sueño. ¿Es posible que tras la imagen de un unicornio se esconda un animal real? Algunos científicos creen que los mitos sobre los unicornios podrían estar inspirados en diferentes criaturas. Rinoceronte indio, conocido por los viajeros. Oryx, un esbelto animal africano con dos cuernos casi paralelos, que desde lejos parecen ser uno solo. Narval, una criatura marina con un largo cuerno, en forma de espiral, o incluso el extinto Elasmoderium, un gigante peludo parecido a una mezcla de rinoceronte y caballo. Pero todo esto no es más que un intento de racionalizar la imagen. El unicornio, tal como lo conocemos, no es tanto zoológico como psicológico. Es el sueño de armonía de la humanidad, un animal capaz de ser salvaje pero que elige la bondad. ¿Por qué sigue viva esta imagen? Porque no se deja subyugar. No se le puede adiestrar, vender u obligar a servir. Aparece donde hay sinceridad y confianza. Y desaparece si nos acercamos con interés o miedo. El unicornio es un símbolo de lo que no se mide con instrumentos. Vive en el reino de los sentimientos, de los sueños, de la confianza. Quizá de niño te lo imaginabas exactamente sin conocer su nombre ni sus mitos. El interés por los unicornios no ha decaído. Los encontramos en libros, películas, fantasía, dibujos animados, incluso en tazas y ropa. A veces se convierten en kitsch pop cultural, pero la magia no desaparece. ¿Dónde habita el unicornio? ¿En qué bosque se esconde su camino? Tal vez viva en las profundidades del alma humana, donde aún no hemos aprendido a creer, donde el silencio es más importante que las palabras, donde no se nos juzga por las lágrimas o los sueños, donde un animal blanco con un cuerno de oro puede venir a tumbarse a nuestro lado y decirnos, no estás solo. El unicornio no es un animal, es un sentimiento que tememos perder, y todos los que alguna vez han buscado algo puro, ligero y escurridizo ya han estado en su camino. Capítulo 5. Sirenas. ¿Quién canta con las olas? Sirenas. Solo esa palabra ya suena como el susurro del oleaje, ligera como un chapoteo del agua cerca de la orilla, e inquietante como una llamada lejana desde el fondo del mar.
Estas criaturas mitad humanas, mitad peces han habitado las leyendas de varias naciones desde tiempos remotos. Se les ha temido, divinizado, venerado y tratado de evitar su encuentro a toda costa. Pero, ¿quiénes son en realidad? ¿Por qué tantas culturas, sin relación entre sí, hablan de criaturas casi idénticas? ¿Qué antigua memoria se esconde tras la imagen de una mujer con cola de pez? Casi todos los pueblos costeros tienen historias de mujeres del mar. En Europa, son sirenas y sirenas. En África, Mami Wata. En Asia, las Ningyo. Los polinesios tienen espíritus marinos con cuerpo de pez. Incluso los escandinavos tenían Hafrue, doncellas marinas con largos cabellos rubios y aspecto gélido. En la tradición eslava, la sirena no siempre habita en el mar. Más a menudo vive en ríos, estanques y lagos, sobre todo en aquellos donde alguien se ha ahogado. Las sirenas solían asociarse a las niñas muertas, sobre todo a las que habían tenido una muerte violenta o habían fallecido antes de casarse. Se las consideraba espíritus no muertos y, por tanto, peligrosos. Podían atraer a una persona al agua, hacerla girar hasta la muerte o simplemente arrastrarla hasta el fondo. Pero había otras versiones. En alguna parte, una sirena es un espíritu de la naturaleza asociado con la fertilidad y la primavera. Podía ser bondadosa, si no se la enfadaba. En la noche de Ivan Kupala, según las creencias, las sirenas bajaban a tierra, peinaban sus largos cabellos y cantaban. Sus cantos eran encantadores pero amenazadores. Si alguien escucha y cede a la llamada, se le cerrará el camino de vuelta. Un dato interesante es que casi todas las culturas, independientemente del continente, describen a las sirenas de forma similar. Es una mujer de pelo largo, de aspecto atractivo, pero siempre con algún matiz de amenaza. Vive en el agua, canta, llama, desaparece, y a menudo causa la muerte de quienes la escuchan. ¿Por qué? Una explicación es el inconsciente colectivo, lo que Jung llamó arquetipos. El agua es un símbolo del inconsciente, y la sirena es una fuerza femenina que atrae pero asusta. Quizás sea un reflejo del miedo a lo desconocido, a la tentación, a lo que no se puede controlar. O tal vez sea un recuerdo de algo que una vez fue, pero que solo permanece en la leyenda. Algunos investigadores han sugerido que los pueblos antiguos podrían haberse encontrado con criaturas marinas desconocidas. Algunos tomaban por sirenas a los manatíes o los dugongos, mamíferos marinos de formas redondeadas y pechos, que en la niebla o medio dormidos podían confundirse con humanos. Los marineros, cansados de largas travesías, podían confundir fácilmente el contorno de un animal con una silueta femenina. Sobre todo si lo veían de lejos, con el horizonte ondulante y el amanecer brumoso como telón de fondo. Si buscamos en las fuentes antiguas, encontramos una imagen familiar, pero ligeramente alterada. Las sirenas de Homero no son sirenas en nuestra forma habitual, sino criaturas parecidas a pájaros con rostro de mujer, cuyas voces eran tan hermosas que podían volver loco a cualquiera. Fueron ellas las que atrajeron a Odiseo y a sus compañeros. Para salvarse, Odiseo ordenó atarse a un mástil y taponar los oídos de sus hombres con cera. Más tarde, en las interpretaciones romanas, la imagen de las sirenas empezó a fundirse con la de las doncellas marinas. En la Edad Media, sirenas y sirenos eran ya casi inseparables. Se las representaba en escudos de armas, en grabados, en libros monásticos. A veces con una cola de pez, a veces con dos, que simbolizaban la vileza y la tentación. En la simbología eclesiástica, a menudo servían de metáfora del pecado.
Y, sin embargo, incluso en este contexto religioso, eran increíblemente atractivas. Se trata de una mujer desnuda, símbolo de tentación, belleza y también muerte. Y la voz es el elemento central del mito. No la apariencia, ni la cola, sino la canción de la que es imposible escapar. ¿Qué canción es esta? ¿Por qué le tememos, y estamos tan ansiosos por escucharla? Volviendo a los mitos eslavos, la sirena aquí suele ser malvada. Aparece en forma de una niña pálida con cabello suelto, verde o rubio. A veces, con algas en la cabeza. Ríe, salta por los campos, llama a los niños. Se la reconoce fácilmente por la ausencia de sombra o por las huellas húmedas que quedan incluso en tierra seca. Muchos pueblos de la Rus tenían sus propios rituales de protección contra las sirenas. Había semanas de sirenas especiales en las que a las mujeres no se les permitía lavar la ropa en el río y a los hombres nadar. Se creía que en esta época las sirenas eran especialmente activas. A veces se les apaciguaba dejando pan, coronas o trozos de tela junto al agua. También existían rituales de expulsión, como el rito de despedir a la sirena, en el que se dejaba en la orilla una muñeca que simbolizaba a la doncella del agua y se marchaban sin darse la vuelta. La sirena no es solo un mito. Forma parte de una antigua forma de pensar en la que la naturaleza cobraba vida. Podía vengarse, perdonar, enamorarse y llamar. Hoy en día, la imagen de la sirena se ha suavizado gracias a los cuentos de hadas, los dibujos animados y las películas. A menudo la imaginamos como la heroína de La Sirenita, amable, curiosa, soñando con convertirse en humana. Pero si profundizamos, aún se esconde un anhelo por la naturaleza perdida, por voces que ya no se oyen. Por los tiempos en que la gente aún temía a los ríos y los mares, no porque no supieran nadar, sino porque sabían que alguien vivía allí. Es interesante que incluso hoy, en pleno siglo XXI, en diferentes partes del mundo, se sigan reportando encuentros con sirenas. Especialmente en el Caribe, la India y África. Algunos afirman haber oído el canto del agua. Otros, haber visto una silueta. Por supuesto, la mayoría de estas historias son mitos o errores de percepción. Pero el hecho en sí, ¿por qué siguen apareciendo? Una sirena no es solo un personaje de cuento de hadas. Es un símbolo, el elemento femenino, el agua, la muerte, la belleza, la libertad y el miedo. Ella siempre está en la frontera, entre el hombre y la bestia, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre la tierra y el mar. Quizás cada uno de nosotros tenga un recuerdo de ella. Una canción que una vez escuchamos, pero olvidamos. O que intentamos olvidar. Porque, como dicen los viejos, si miras al río largo rato, puedes ver cómo te mira. Y a veces, sonríe. Capítulo 3. El espíritu del agua, el espíritu de las profundidades silenciosas. El silencio que cae sobre la superficie de un estanque antes del amanecer tiene una pesadez especial. No hay viento, ni susurro de juncos, incluso los pájaros parecen haber olvidado su canto. Solo agua, lisa como un espejo, profunda como el olvido, y si escuchas con atención, casi puedes oír su respiración, muy por debajo de la superficie, donde no llega la luz del sol, donde, entre troncos, limo y raíces antiguas, vive en su reino. El espíritu del agua. La mitología eslava no lo pregonaba, susurraba. No componían epopeyas heroicas sobre el espíritu del agua, no cantaban canciones rituales. Suspiraban por él a media voz si el barco de alguien volcaba, si el ganado se ahogaba, si un joven no regresaba de pescar. No era un enemigo, pero tampoco un amigo, era un poder que no necesitaba reconocimiento.
La imagen del espíritu del agua es una de las más estables en la tradición de Europa del Este. Era conocido desde los Cárpatos hasta los Urales, desde las estepas del sur hasta el norte de los países nórdicos. Pero en cada tierra, era único. En algún lugar, se le imaginaba como un anciano con barba verde y ojos color lenteja de agua. Su piel parecía estar cubierta de algas y su cabello siempre estaba mojado, con gotas de agua. En algún lugar, era como un enorme bagre con rostro humano. Y en algún lugar, como algo que se esconde en el estanque. Sin forma, sin palabras, solo una sensación de presencia. Y siempre, estaba solo. Sin esposa, sin hijos, sin sirvientes. Porque su poder es absoluto. En sus profundidades no discuten. Allí escuchan. O, se ahogan. ¿Cómo nace un espíritu del agua? Se creía que una persona ahogada podía convertirse en un espíritu del agua, alguien que moría en el agua sin un funeral. Especialmente si la muerte fue violenta o trágica. El alma, incapaz de encontrar paz, se asentaba en el embalse y se transformaba en algo más. En otras versiones, un espíritu del agua nace junto con un lago o un pantano. Forma parte de su esencia. No el cuerpo, sino la voluntad del agua. Por eso puede ser diferente. En un estanque, lento y soñoliento. En un río, caprichoso y celoso. En un pantano, malvado e insidioso. Un espíritu del agua era una criatura de contratos. Podías llegar a un acuerdo con él, pero nunca desobedecerlo. No se vengaba en el calor del momento. Castigaba según las reglas establecidas. Cada pueblo tenía sus propias costumbres. En algún lugar, en Iván Kupala, arrojaban pan al agua, en algún lugar a medianoche lanzaban coronas de flores, en algún lugar ponían una moneda al río pidiendo protección. Los pescadores sabían, no escupir en el agua, no maldecir en el río, no tirar basura, no ir a pescar sin permiso, amo. No te atrevas a pescar en la poza, donde el agua es especialmente oscura. Si violabas la ley, ocurrían cosas extrañas. Las redes se rompían, el remo se rompía, y si se enorgullecía demasiado, podría no volver. El espíritu del agua, como decían entre la gente, a menudo se enamoraba. Sobre todo de quienes estaban a menudo junto al agua. La chica lavaba la ropa, él la miraba. Se lavaba sola, él recordaba. Y si le gustaba, empezaba a tirar. Al principio, sus sueños se volvieron extraños. Soñaba con los sonidos de las profundidades, manos que salían de la niebla, cabello verde que le envolvía el cuerpo. Entonces comenzaron las desgracias. El novio se enfermó, la casa se inundó, y luego ella también desapareció. A veces, para siempre. Y a veces, la encontraban en la orilla. Pálida. Silenciosa, como si parte de su alma permaneciera allí. Pero no siempre fue cruel. Hay leyendas donde el espíritu del agua salvó. Avisó de una tormenta, la sacó de la niebla. Porque amaba, a su manera. Insondable, pesada, silenciosa. El espíritu del agua tenía una relación especial con los molineros. Un molino es un lugar entre dos mundos, tierra y agua, movimiento y descanso, pan y su ausencia. El molinero siempre fue algo especial. Era respetado y temido. Decían que era amigo del espíritu del agua. Después de todo, solo el molinero sabía cómo hablar con el agua. Cómo manejar la corriente para no provocar ira. Traía regalos, la primera harina, un par de granos, una gota de aguardiente. A veces, el espíritu del agua lo ayudaba. Eliminaba la sequía, limpiaba el lecho del río, fortalecía la corriente. Pero si el molinero lo traicionaba, el molino se inundaba, la rueda se rompía y él mismo podía ser encontrado muerto con los dedos azules.
Los lugares más peligrosos de la geografía popular son los estanques y pantanos. No había peces, ni bañistas, ni pasarelas. Ni siquiera los pájaros cantaban allí. Creían que era allí donde el espíritu del agua se refugiaba furioso. Podía desplazarse de un cuerpo de agua a otro. Y si el pueblo dejaba de respetar el agua, olvidaba los regalos o se burlaba de los espíritus, se marchaba, y el agua se secaba. Los peces desaparecían, el estanque moría, pero donde era recibido con respeto, el agua seguía viva. Esta era la filosofía. No temas a la naturaleza, respétala. El espíritu del agua es el rostro de los elementos. No es un monstruo, es un reflejo de la actitud de una persona hacia el río. Cuentos y señales en la Rus creían: si oyes chapotear en el agua, pero no hay nadie, el espíritu del agua está jugando. Especialmente a medianoche o al atardecer. Si un caballo se niega repentinamente a beber de un pozo, algo malo está ocurriendo. Si un niño empieza a tener miedo al agua sin motivo alguno, hay que llevarlo a un curandero antes de que sea demasiado tarde. Los ancianos contaban historias, como un pescador presumía demasiado de su pesca, y un día su barca se hundió, como si la hubiera arrastrado el fondo. Como una niña cayó en un estanque, pero regresó al tercer día, sin recordar nada, solo susurraba sobre sus ojos verdes. Con la llegada del cristianismo, la imagen del espíritu del agua pasó a la categoría de espíritus malignos. La gente empezó a temerle. Se bendijeron pozos, se colocaron cruces en puentes, se rociaron los molinos. Pero en el interior, la gente seguía creyendo, e incluso bautizaban el agua con precaución. Al fin y al cabo, si el espíritu del agua es un espíritu antiguo e indomable, no puede irse. Solo esconderse. Quizás por eso se construían a menudo manantiales sagrados donde antes había pantanos. No para expulsarlos, sino para apaciguarlos. Hoy, parece que la gente ya no le teme al espíritu del agua. Los lagos se han convertido en zonas de recreo. Los pantanos se han desecado. Y los ríos se han bloqueado con presas. Pero a veces, cuando caminas por el bosque y de repente ves un pequeño lago escondido en medio de la espesura, redondo, oscuro, y el agua que contiene no se mueve. Sientes, estás mirando, pero alguien también te está mirando. Dicen que los niños menores de 7 años aún pueden ver al espíritu del agua. Porque no esperan milagros, vive en ellos. Capítulo 7. El basilisco, la mirada mortal de la antigüedad. En los libros antiguos, donde las páginas conservan el aroma del tiempo y la tinta parece desteñida por el miedo, hay una criatura cuyo nombre intentaban no pronunciar en voz alta. El basilisco. Ese era el nombre de una de las criaturas más peligrosas y extrañas nacidas en la imaginación de la humanidad. El rey de las serpientes. Una criatura cuya fuerza no reside en sus garras ni en sus fauces, sino en su mirada. Su aparición en las páginas de los mitos no es solo la historia de un monstruo. Es una alegoría, una advertencia, un símbolo. El basilisco no era solo una bestia, era un castigo, una tentación y, quizás, un reflejo de la esencia misma del miedo. Se creía que el basilisco nació de forma antinatural. El huevo no lo puso una gallina, sino un gallo. Sí, un macho, contra natura. Y no en cualquier lugar, sino en una encrucijada, en un lugar húmedo, entre huesos y cenizas. Este huevo no lo empolla una gallina, sino un sapo, símbolo de impureza y brujería. Si todas estas rarezas coinciden, nace un basilisco. Una contradicción viviente. Un monstruo que encarna las leyes quebrantadas de la naturaleza. Esto ya es alarmante. Esta leyenda genera una sensación inmediata de alarma.
Parece susurrar: cuando las cosas no se hacen como deben, nacen los problemas. La descripción del basilisco cambió de siglo en siglo y de país en país. En fuentes antiguas, se le conoce como una pequeña serpiente, de unos 30 centímetros de largo, pero tan venenosa que al acercarse quemaba la hierba y el polvo que se extendía tras ella se volvía mortal. Plinio el Viejo, naturalista romano del siglo I, escribió: se mueve, no retorciéndose como una serpiente, sino erguido sobre su cola. Los árboles perecen ante él, la piedra se agrieta y la vida desaparece. En la Edad Media, la imagen se vuelve cada vez más terrible. El basilisco empieza a representarse como un híbrido: cuerpo de serpiente, patas de dragón, garras de águila, cabeza de gallo y cola de serpiente. En su cabeza lleva una corona y un peine, símbolo de la realeza. De ahí su nombre, Basiliskos, del griego, pequeño rey. Pero lo más importante son sus ojos. Se creía que si el basilisco miraba a alguien, éste moriría o se convertiría en piedra al instante. No porque su mirada fuera venenosa, sino porque lo veía todo. No había piedad en ella, sin duda. Solo un conocimiento infinito y frío, como si lo viera todo y juzgara al instante. Lo más terrible no era oír el silbido, ni oler el olor venenoso, sino sostener la mirada. El basilisco se convirtió rápidamente en una metáfora del poder, del que es imposible defenderse. En la época en que los reyes tenían derecho a la vida y a la muerte, esta imagen era especialmente aterradora. Decían: un rey, como el basilisco, puede destruir con una mirada. Por eso el basilisco se representaba con una corona en grabados antiguos. Es la encarnación del control absoluto, ante el cual ni siquiera las armas son capaces. Curiosamente, es imposible derrotarlo por la fuerza, solo con la mente. La única forma de derrotar al basilisco es hacer que te vea. Su debilidad, un espejo. La misma escena aparece a menudo en las leyendas. Un guerrero entra en la guarida del basilisco con un escudo de espejo. No alza la espada, solo dirige la superficie del espejo hacia el monstruo. Y ahora, el basilisco mira, y, al verse a sí mismo, muere. ¿Qué es esto sino una alegoría? El mal, al haber visto su propia esencia, no la soporta. Este es un antiguo arquetipo. El monstruo no teme a la espada, sino al conocimiento de sí mismo. Tanto el hombre como el monstruo perecen por lo mismo, por la verdad, si es demasiado terrible. Esto es lo que hace único al basilisco. No solo asustaba, te hacía reflexionar. Su poder no residía en la destrucción, sino en la tensión psicológica. No sabías dónde estaba, no sabías qué aspecto tenía, pero tenías miedo de mirar. Las crónicas medievales están llenas de historias sobre encuentros con el basilisco. En un pueblo italiano, según cuenta la crónica del siglo XIV, las personas que trabajaban cerca de un pozo comenzaron a morir misteriosamente. Sus cuerpos estaban cubiertos de sarpullido y sus ojos estaban muy abiertos. Los lugareños dedujeron que un basilisco se había instalado en el pozo. Lo atrajeron con la ayuda de un espejo y lo mató. Un gallo, sí. En algunas versiones se creía que el canto de un gallo podía destruir al monstruo. Otras historias afirman que si aparecía una franja seca en una pared o en una cueva donde no crece musgo, significaba que un basilisco había pasado por allí. Si las manzanas de un árbol se marchitaban de la noche a la mañana, significaba que estaba cerca. Su presencia se sentía con la desaparición de la vida. El basilisco también aparecía en textos alquímicos, como símbolo del veneno más poderoso. Pero también, como un posible elemento de transmutación.
Uno de los tratados filosóficos afirma que si se domina el poder del basilisco, se puede convertir el hierro en oro. Pero si cedes, perderás tu alma. Desde una perspectiva cristiana, el basilisco se convirtió en un símbolo de la tentación satánica. Su naturaleza es falsa, pervertida. Su nacimiento es antinatural. Se convirtió en lo que en la iconografía cristiana se denominaba el espíritu de la soberbia, la sombra de un ángel caído. En los bestiarios medievales, junto a la imagen del basilisco, solían escribir: así es el hombre, lleno de arrogancia. Destruye a todo el que lo mira. Así, el miedo a la serpiente se convirtió en una lección moral. Sorprendentemente, imágenes similares al basilisco se encuentran fuera de Europa. En la India, se hablaba de un Nagaraz, el rey de las serpientes, capaz de destruir ciudades con una sola mirada. En China, existía el mito de una serpiente con rostro humano, cuyo aliento mataba árboles. En el folclore del mundo árabe, existían genios serpiente que aparecían en la arena y se llevaban las almas con un solo toque. Pero solo en Europa el basilisco recibió el estatus de rey entre los monstruos, una corona en la cabeza y el derecho a juzgar sin palabras. Hoy, el basilisco ha dejado leyendas en la literatura, el cine y los videojuegos. Aparece en Harry Potter, en The Witcher y en infinidad de mundos fantásticos. Pero su esencia permanece, es el miedo a lo que no se puede vencer directamente. No castiga los pecados, pone a prueba la fuerza. ¿Estás listo para mirarlo a los ojos? ¿Estás listo para verte reflejado, sin máscaras, sin adornos? El basilisco siempre ha sido y será más que un monstruo. Es una pregunta, y aunque le temas a la mirada, él está vivo. El mundo está lleno de secretos. Y aunque hoy solo hayamos rozado la superficie, esto ya es el comienzo. Hablamos de aquellos cuyos nombres se susurran en las leyendas, que se esconden en el agua, en la nieve, en las sombras. Pero eso no es todo. Cada cultura, cada tierra, tiene sus propias criaturas míticas. Algunas custodian pasos de montaña, otras se esconden entre los arbustos, otras visitan los sueños. Y cada una tiene su propia historia, su propia personalidad, su propio secreto. Si quieres continuar este viaje, escribe en los comentarios qué otras criaturas misteriosas te interesa conocer. Están esperando su momento, y seguro que nos volveremos a ver en la próxima historia. Buenas noches, y que solo los buenos espíritus te protejan esta noche.